ejercicio que vamos a desarrollar. En el primero, son dos ejercicios. En el primero nos dice que el señor Juan López y Francisco Mejía han tomado la decisión de constituir una empresa para poder dedicarse a la fabricación de lo que son muebles. Para establecer requiere una inversión inicial o un monto de 1.980.000. Por el momento dice que los socios están realizando los trámites finales para iniciar las operaciones de la fábrica, así como varios estudios de mercado de los cuales se desprende los datos siguientes. Se estima una demanda de 2.500 unidades. Esto es bien importante, ¿verdad? Esto son escenarios de la vida real que podemos aplicar en haciendo uso pues de la herramienta del punto de equilibrio. Dice que los costos fijos están integrados por depreciaciones, energía, gastos de mantenimiento, alquileres y otros gastos equivalentes al 80% de energía. Los gastos variables unitarios están determinados por materia prima, mano de obra, 250, y los costos indirectos de fabricación que equivalen al 55% de la mano de obra. Con toda esta información que hemos leído, nos piden que determinemos el punto de equilibrio durante el primer periodo de operaciones y mostrar mediante una gráfica este punto de equilibrio. Así que vamos a desarrollarlo. El ejercicio, en primera instancia, tenemos que determinar lo que son los costos fijos, ¿verdad? Para determinar el punto de equilibrio, nosotros ya conocemos la fórmula, de acuerdo al libro, a la teoría que se mantiene, o de acuerdo a la presentación, podemos encontrar que vamos a ver aquí, que es igual al costo fijo. El punto de equilibrio va a ser igual al costo fijo dividido entre precio menos costo variable. Entonces, necesitamos identificar esas tres variables. Primero, ya tenemos el precio. El precio no tenemos que andar haciendo muchos cálculos porque ya nos dice el ejercicio. Nos dice que el precio de venta es de 825 lempiras. Entonces vamos a colocar 825. Luego nos dice que el costo variable es igual. Esto ocurre, ¿verdad? En la vida real no siempre nos van a decir estos son los costos variables. No, los costos variables generalmente están integrados por los tres componentes que menciona el caso. Uno es la materia prima, que nos dice que la materia prima son 200 por cada unidad. También dice, vamos a hacerlo separado para que puedan tener un detalle, materia prima. La materia prima es igual a 200 lempiras. También nos dice que la mano de obra directa la vamos a abreviar con MOD, perdón. Y esta dice que por cada unidad son 250 lempiras. Pero también tenemos los costos indirectos de fabricación, que los costos indirectos de fabricación son el 55% del costo de la mano de obra directa. Esto lo multiplicamos por
el 55%. Y de esta forma obtenemos el valor o el costo indirecto de fabricación. Estos tres nos dan los costos variables. Entonces, sumamos estos tres elementos del costo variable. Y aquí lo tenemos. Como todo esto es lempira, le vamos a dar formato de unidades monetarias para que siempre vamos a trabajar con dos decimales. Luego, ya tenemos estos dos valores que son necesarios para el cálculo del punto de equilibrio, pero necesitamos saber cuáles son nuestros costos fijos. El costo fijo generalmente está integrado por lo que detalla el caso. Nosotros estuvimos viendo que en los casos que hemos estado viendo decíamos que el costo fijo era de tanto, pero ya en este punto vamos a tener el costo fijo de manera desglosado. Vamos a tener el costo fijo que corresponde a las depreciaciones y para determinar el total vamos a sumarlos. Depreciaciones, las depreciaciones, lo que es gasto de energía, tenemos también los alquileres, vamos a sumar también otros gastos indirectos o costo fijo, otros gastos nada más, nos dice el caso. Ustedes pueden ver lo que estamos haciendo es, en el caso de la mano de los costos variables, nos dice el caso que los costos variables están integrados por estos elementos que ya sumamos, pero los costos fijos están integrados también por los gastos, las depreciaciones, energía, gastos de mantenimiento, alquileres y otros que equivalen al 80% de los gastos de energía. Entonces, solo tenemos que sumar estos valores y vamos a obtener el costo fijo. Tenemos por depreciaciones 35,000. Entonces, lo llevamos los 35,000. Por gastos de energía tenemos 15,000. Tenemos por mantenimiento, nos faltan los de mantenimiento, los vamos a colocar aquí. El mantenimiento es de 10,000. 10,000, los alquileres de 18,000. Tenemos también los otros gastos que equivalen al 80% del gasto por energía. Entonces multiplicamos el gasto de energía por el 80%. Y esto nos da igual al total de los costos fijos. Tenemos aquí suma, vamos a ver aquí, suman 90,000. Vamos a ver que no se nos quede ninguno. 35,000 de depreciaciones, 15,000 de mantenimiento, 15,000 de energía, es 10,000 de mantenimiento, 18,000 de alquileres y el 80% de otros gastos, 80% sobre los gastos de energía, ¿verdad? De esa forma determinamos los otros gastos indirectos. Entonces, de esta forma encontramos lo que son los costos fijos.
Ahora sí, con estos datos ya podemos determinar lo que es el punto de equilibrio. Vamos a responder el numeral o el inciso A. El inciso A vamos a tener entonces P, P es precio. Vamos a tener en la fórmula 90.000, que son los gastos fijos, dividido entre el precio menos el costo variable. Y esto pues nos da igual a 478. Aquí tenemos que dejar, vamos a ver, aquí dejamos entre paréntesis la resta de precio menos el costo variable. Hoy sí tenemos el valor del punto de equilibrio. Este sería el punto de equilibrio, que lo que hacemos es aplicar la fórmula del punto de equilibrio, ¿verdad? La fórmula del punto de equilibrio es sencilla. Tenemos que X, que es el número de unidades que se requiere vender, es igual a costos fijos entre precio de venta menos costo variable. Entonces nuestro punto de equilibrio sería esto. En el numeral 1, en el inciso A, nos solicitan determinar el punto de equilibrio durante el primer periodo de operaciones y mostrar mediante una gráfica. Lo de la gráfica pues sería únicamente, este sería el punto de equilibrio en sí, ¿verdad? Por el método algebraico. Ya si lo queremos representar, pues lógicamente tenemos que hacer una gráfica que en el eje, vamos a ver, aquí creo que la podemos dibujar. Obviamente las curvas no creo que podamos hacerlas, pero vamos a tratar de representar aquí. Tenemos por este lado, en el eje vertical, vamos a representar los ingresos o los valores. Y en el eje horizontal tendríamos que presentar lo que son las unidades. Entonces, las unidades dice que para alcanzar el punto de equilibrio es necesario vender 378 unidades. Podemos colocarlas de 100 en 100, podemos colocarlas de 50 en 50, dependiendo cómo nos dé. Si lo representamos de 50 en 50, necesitamos 8 espacios. Vamos a ver, vamos a dejarla para cuestión de que nos salga más práctico, de 100 en 100. Entonces tendríamos 200 unidades. Vamos a arrastrar la fórmula. Luego, en el eje vertical, vamos a representar los valores. Y aquí tenemos que hacer un pequeño cálculo de cuántos serían los ingresos cuando vendemos 378 unidades. Es decir, el punto de equilibrio en unidades monetarias. Esto no lo están pidiendo, pero para identificar la referencia tenemos que obtenerlo. Entonces multiplicamos el punto de equilibrio por el precio de venta. Y este sería nuestro punto de equilibrio en unidades o en pesos, en unidades monetarias.
unidades monetarias. Entonces tenemos que son 312,000 para poder hacer una escala. Podemos tener valores de forma ascendente, que serían, perfectamente podemos hacerlo, creo, de 50,000 cada uno. Entonces colocamos 50,000, 100,000. Vamos a ver si nos arrastra la fórmula. Podría ser hasta aquí. Entonces aquí, para que sea uniforme esto, tratamos de ajustarlo. Ya nos queda más o menos poco uniforme. ¿Qué vamos a representar aquí? Pues vamos a representar los ingresos, ¿verdad? Vamos a representar los ingresos totales de la empresa cuando se logran vender 378 unidades, que más o menos se tendría que representar en este cuadro. Y aquí buscamos los ingresos, de cuántos son los ingresos cuando se vende las 378 unidades, y aproximadamente son 300, ¿verdad? Entonces, más o menos, para tener una referencia, solo para ilustrar, pues sería más o menos así lo que tendríamos que marcar, hacer los ¿Cómo puntos. quedaría el gráfico? Sí, entonces aquí tendríamos, no sé cómo dibujar aquí, pero la línea tendría que, quiero ver si tengo opción aquí para marcar más. Creo que hay una forma para... Vamos a ver. Vamos a ver. Sería más o menos, ay, disculpen que no sale tan... la curva de los ingresos sería esta. Es decir, que cuando no se vende ninguna unidad, vamos a tener 0. Sin embargo, cuando se vende 100 unidades, lógicamente vamos a multiplicar 100 por 825, que es el precio, nos dará aproximadamente por aquí la cosa. Entonces, solo para tener aproximaciones, vamos a borrar mejor. Vamos a dibujar nuevamente el... Okay. 100 por 825 le da 82,500. 82,500, ¿verdad? Entonces, tendríamos por aquí más o menos esto no me marca, vamos a ver, aquí sí. Entonces, más o menos por aquí es cuando se venden las 312, los 378, las 378 unidades, tenemos un ingreso de 312,000. Entonces lo vamos a ubicar más o menos por aquí.
los 312, y las unidades pues serían 378, más o menos por aquí. Y esto sería nuestro punto de equilibrio representado. Sin embargo, nosotros estamos encontrando este punto, pero vamos a representar en primer lugar la curva de los ingresos, que deberá pasar por este punto y tendría una tendencia más o menos así. Esto sería lo que es los ingresos como miraban ustedes en la ecuación de la presentación, ingresos totales. Pero luego tenemos tenemos que representar los costos fijos. Los costos fijos encontramos que son 90,000. Y les mencionaba que los costos fijos van a permanecer constantes independientemente del nivel de ventas. Entonces más o menos serían aquí. Y esto sería una línea recta, ¿verdad? No, aquí no vamos a tener variaciones, permanece constante. Ahora bien, también debemos representar lo que son los costos variables, y los gastos variables nos dice que son 587, y cuando se venden, vamos a sacar cuánto sería el costo variable. No sé cómo quitar esto, un ratón aquí. Vamos a determinar cuánto sería el costo variable cuando se venden las 378 unidades. Entonces multiplicamos las 378 unidades por los 587. De tal manera que cuando vendemos 378, nuestro punto de equilibrio, la curva del costo variable pasaría más o menos por 222 cuando es igual a 378 que lo tenemos aquí representado. Entonces vamos a tratar de marcarlo. Entonces prácticamente sería un poco por debajo de la línea, y esto sería los costos variables. Y luego tenemos que representar lo que son los costos totales. Y los costos totales, como ya encontramos el punto de equilibrio, va a pasar justo por el punto de equilibrio, que es este, ¿verdad? Entonces, arrancamos con los costos fijos y pasamos justo aquí. Pero a medida vamos pasando hacia arriba del punto, va quedando una brecha entre los ingresos totales y el costo total. Y esto pues sería la representación gráfica del punto de equilibrio. Sin embargo, esto se realiza más con fines de presentación, ¿verdad? Más para hacer alguna presentación que se requiera para alguna exposición del proyecto, pues se acostumbra a hacer este tipo de presentación. De lo contrario, pues se utiliza siempre este número. Y de esta forma respondemos al inciso A de nuestro ejercicio. Vamos a, creo que por aquí tengo, ok. El inciso B nos pide que determinemos cuántas unidades se tienen que vender para
Vamos a borrar aquí. ¿Cuántas unidades tenemos que vender para tener una utilidad después del impuesto sobre la renta del 25% sobre la inversión, considerando que la tasa del impuesto sobre la renta es de un 25%? Si ustedes recuerdan, en la presentación tenemos unas fórmulas y tenemos una fórmula para determinar el punto de equilibrio cuando se desea tener una determinada utilidad. Entonces vamos a hacer el inciso B. En la presentación, como les mencionaba, tenemos esta fórmula que nos dice que cuando se tiene una utilidad deseada, o se quiere saber cuántas unidades se tendrán que vender para alcanzar una determinada utilidad, se deberá modificar pues un tanto la fórmula. Y tenemos utilidad deseada será igual a, vamos a poner la presentación. Esta utilidad deseada, esta fórmula es cuando solo necesitamos obtener la utilidad deseada antes de impuesto. Pero en el caso claramente nos indica que debemos de determinar después de impuesto la utilidad. Entonces, cuando existe esto, es necesario aplicar esta otra fórmula, dividiendo la utilidad deseada entre 1 menos T, que T ya decíamos que es la tasa del impuesto. Esto ustedes lo pueden tomar para no tener que estar dibujándola o haciendo la fórmula ahí. Entonces tenemos la utilidad deseada. No nos dice el monto de la utilidad deseada, solo nos dice que se espera obtener una utilidad equivalente al 25% del total de la inversión. Entonces, el total de la inversión, si ustedes recuerdan, es de 1.980.000. Este es el total de la inversión. Sobre este valor, los accionistas esperan obtener una ganancia después de haber pagado los impuestos de un 25%. Entonces, la utilidad que esperan tener los accionistas es de 495.000 lempiras. La tasa del impuesto, también coloquémosla, tasa de impuesto, nos dice el caso que es igual a un 25%. Entonces, tenemos los datos suficientes como para determinar el punto de equilibrio considerando la utilidad deseada después de impuestos. Con esto, como les mencionaba, vamos a tomar en cuenta la fórmula que se las presenté, donde será igual a tener el costo. Lo vamos a hacer en dos partes para que podamos, primero vamos a hacer la parte de arriba y luego la parte de abajo para que tengamos secuencia. Ok, tenemos 90.000 que son los gastos, los costos fijos, más, según la fórmula, los costos, la utilidad deseada por los accionistas. Lo único que como esta utilidad deseada se tendrá que dividir entre 1 menos T,
tenemos que restar 1 menos T, que sería el impuesto o la tasa del impuesto. Entonces aquí tenemos menos 1 menos 0.25. Cerramos paréntesis para que nos reconozca lo del cálculo, y de esta forma vamos a obtener lo que va en la parte superior de la división. Y luego vamos a encontrar el margen de contribución. El margen de contribución sería precio menos costo variable. En este caso tenemos precio menos costo variable. Y nos da este margen de contribución. De tal manera que para encontrar la utilidad o las unidades, perdón, el punto de equilibrio donde tenemos una utilidad de 495.000 después de impuesto, es necesario vender 3.157 unidades. Si vendemos esto, sí vamos a poder obtener esta utilidad. Entonces el punto de equilibrio aquí sería 3.157. No sé si tienen alguna duda hasta aquí respecto a este cálculo, pues que requiere un poquito más compleja la fórmula que la fórmula anterior, considerando pues que se incorpora tanto la utilidad que se desea como la tasa del impuesto, porque se espera que sea una utilidad después de haber pagado los impuestos. No sé si tienen alguna duda o estamos claros. Y este sería el inciso B. Ahora bien, nos dice en el inciso C, suponiendo que la empresa logre vender las unidades estimadas por el estudio de mercado, ¿cuál será la utilidad en pesos? Nos pide que la representemos mediante gráfica, pero considerando solo vamos a encontrar el nivel de utilidad que se tendría si se vende únicamente lo que el estudio de mercado ha revelado. Entonces, para esto vamos a tener que hacer un pequeño modelo. Solo la voy a presentar nuevamente para que miren el inciso C. Dice, suponiendo que la empresa logre vender las unidades estimadas por el estudio de mercado, ¿cuál será la utilidad en pesos? Hasta aquí lo vamos a completar. ¿Cuáles son las unidades que dice el estudio? Dice que el estudio de mercado estima una demanda de 2.500 unidades. Entonces vamos a trabajar con esas 2.500 unidades y vamos a aplicar el modelo que les mostraba la vez anterior, donde ventas es igual a 2.500 unidades multiplicado por el precio de venta, que el precio de venta en este caso son 825. Luego tenemos el costo variable. Costo variable es igual a 587.50. Este valor lo vamos a multiplicar por las 2.500 unidades que vamos a vender y tenemos un margen de contribución igual a la resta. Sería restar el precio o el total de ventas menos el total del costo variable. Aquí tiene que haber un problema.
Tengo 25.000. Son 2.500 unidades. Entonces, y este sería el margen de contribución. Luego tenemos los costos fijos. El costo fijo es igual, tenemos a 90.000. Luego del costo fijo vamos a determinar la utilidad. Puede ser utilidad de operación, utilidad operativa o simplemente le llamamos utilidad, porque hasta ahí vamos a llegar. Y le restamos el costo fijo al margen de contribución y lógicamente la diferencia sería la utilidad. La utilidad es de 503.750. Ahora bien, si nos pidieran determinar, creo que se nos va a ir el tiempo, ya solo tenemos